Muy bien, buenos días. Entonces, continuando con la clase y con la lección que habíamos introducido la anterior, vamos a primeramente recordar un poco lo que vimos la anterior clase y luego daremos continuidad con el contenido de la clase de hoy. Bueno, recordarles que nos hemos introducido al tema de las reacciones nucleares, donde habíamos visto de que estas pueden ocurrir por interacción justamente entre nucleones o un núcleo o una partícula y un núcleo y de esta manera, por ejemplo, definir reacciones que puedan involucrar, por ejemplo, las reacciones nucleares más conocidas, podemos decirlo así, que son referidas a la fisión nuclear o a la fusión nuclear, ¿no? Existen otras, por ejemplo, que son atribuidas a, por ejemplo, la interacción sobre todo entre neutrones y núcleos más grandes o núcleos medianos y más grandes que pueden incluso inducir a una reacción que involucre la captura del neutrón, ¿no? De manera de que esto, dentro del contexto de la reacción nuclear, desemboque, por ejemplo, en una reacción se conoce como de activación neutrónica del núcleo interaccionando con este mismo, ¿no? Bueno, habíamos visto de que las reacciones nucleares pueden ser, digamos, entendidas en dos escenarios de acuerdo a la energía que éstas liberan. Por ejemplo, si la energía en esta reacción con la partícula alfa y el núcleo de berilio, vemos que la energía es positiva, o sea, la energía que se libera en la reacción es positiva, entonces hablamos de una reacción exotérmica, ¿no? O de una reacción nuclear exotérmica. Y en este otro ejemplo, donde la energía es negativa, hablamos de una reacción nuclear endotérmica, ¿no? En ambos casos, por ejemplo, tenemos la interacción del núcleo de helio o la partícula alfa con el núcleo de berilio o el núcleo de nitrógeno. Bueno, en el caso de que también se dé la reacción nuclear con una partícula neutra, que es, por ejemplo, el caso que habíamos visto para la interacción entre el neutrón y el oxígeno 16, por ejemplo, ¿no? Y lo propio podría pasar para el escenario donde tenemos la interacción de partículas cargadas y el núcleo de nitrógeno, o el otro caso que habíamos visto. El núcleo que se genera, por ejemplo, en el caso de que el neutrón interactúe con el oxígeno 16, produciendo el oxígeno 17 o el estado intermedio, podemos decirlo, eh, referido al oxígeno 17, provoca justamente estos picos en el espectro de energía en función de la sección eficaz, por ejemplo, ¿no? Asociada a la reacción nuclear, donde habíamos dicho de que estos picos hacen justamente referencia a las así denominadas resonancias nucleares, ¿no? ¿Qué representa estas resonancias? Representan justamente los estados excitados del núcleo intermedio o el estado intermedio, podemos decirlo así, antes de que, por ejemplo, se dé lugar una reacción de fisión, ¿no? Que es justamente el caso que habíamos visto en particular en la interacción del neutrón con el oxígeno 16, ¿no? Aquí habíamos visto justamente que los picos o las resonancias que se asocian al estado excitado del oxígeno 17 son correspondientes a los niveles de energía por encima de la energía de ligadura del último nucleón asociado al oxígeno 17, que justamente lo vimos en la tabla, ¿no? Que para el caso del oxígeno 17, la energía de ligadura asociada al último nucleón es este valor de alrededor de 4.1 megaelectronvoltios. Entonces, por encima de naturalmente se da los estados de energía asociados al estado excitado del oxígeno 17, ¿no? Que gradualmente van naturalmente llegando a una energía, vamos a decir, máxima, ¿no? Alrededor, por ejemplo, de los 6.35 megaelectronvolts, donde pasada, digamos, este límite superior de la energía, puede dar lugar justamente a la reacción de fisión, produciéndose, por ejemplo, un núcleo de carbono y una partícula alfa en la reacción, ¿no? Bien, entonces,
Como esto naturalmente podría ocurrir también en la interacción, más adelante lo veremos, con la partícula alfa o una partícula cargada en términos generales, provocando también un estado excitado del núcleo, producto de la reacción o de la interacción entre la partícula cargada y el núcleo. Esto nos lleva de una forma natural, podemos decirlo, a estudiar estas resonancias en el contexto naturalmente que nos lleva a estudiar nuevamente la regla de oro de Fermi, ¿no? ¿Cómo asociamos justamente estas resonancias asociadas a su vez a la fórmula de oro de Fermi o la regla de oro de Fermi? Es a través del término que naturalmente nos asocia a la transición, ¿no?, de estados cuánticos o entre estados cuánticos, que lo determina justamente este término dentro de la fórmula que se conoce como la matriz de elementos, ¿no?, que de hecho tiene o involucra la interacción de por medio que hace que ocurra esta transición entre estados cuánticos, ¿no? Esto lo habíamos visto ya también en otros ejemplos. Entonces, podemos hacer una primera aproximación, por ejemplo, de la forma de la matriz de elementos, que debería de ser dividida en estos dos escenarios que tomamos en cuenta, ¿no? Cuando las reacciones nucleares o en las reacciones nucleares participan partículas cargadas o partículas neutras. La diferencia que podemos ver, por ejemplo, en las dos aproximaciones que hacemos de la matriz de elementos es naturalmente este término que aparece acá, que es el término asociado a la influencia del potencial de Coulomb asociado al núcleo, ¿no?, que naturalmente estaría asociado a su vez a la interacción electromagnética que ocurre entre la partícula cargada y el campo de Coulomb del núcleo, ¿no?, en términos, por ejemplo, de este término dentro de la exponencial que vemos acá, G sub A, que hace referencia justamente al término de Gamow, ¿no? Si recuerdan cuando vimos, por ejemplo, la primera vez que vimos esto en la interpretación de justamente el decaimiento alfa en la probabilidad de que se pueda emitir una partícula alfa en lo que habíamos llamado la desintegración o una desintegración espontánea del núcleo, ¿no?, que podríamos también mencionar en este caso, haciendo referencia nuevamente a una reacción nuclear ahora provocada o inducida por una partícula externa, digamos, ¿no? No estamos hablando de una reacción espontánea que ocurre por la inestabilidad justamente del núcleo. Bueno, pero la idea es de que justamente introducimos este término para poder hacer la diferencia justamente en la interacción que podemos tomar en cuenta cuando en la reacción nuclear intervienen ya sean partículas cargadas o partículas neutras. La diferencia es, como ya habíamos visto varias veces, la interacción que ocurre con el campo de Coulomb del núcleo, ¿no?, debido a la carga de la partícula. Bien, entonces este término de Gamow, que ya lo habíamos visto, puede ser aproximado en términos, ¿no?, de la carga del núcleo asociada al campo de Coulomb del mismo, y esta representa finalmente la repulsión de Coulomb del núcleo, ¿no? Y bueno, y esto se ve reflejado naturalmente en la interacción que está en términos de la matriz de elementos de la fórmula de Fermi, ¿no? Bien, pero bueno, para poder justamente hacer una interpretación fenomenológica de lo que ocurre cuando justamente vemos que estos picos se originan en este estado excitado del núcleo de oxígeno 17, por ejemplo, en nuestro caso, necesitamos justamente asociar una reacción, tal vez en términos generales, representada por esta de acá, ¿no?, que significaría simplemente de que entre la transición que tenemos de los estados iniciales, ¿no?, aquí representados por la letra A mayúscula, y los estados finales representados por la letra B mayúscula, perdón, tenemos un estado intermedio C mayúscula que lo asociaremos al estado excitado o al estado intermedio o dentro del contexto justamente de la interpretación de Bohr. Esto también habíamos visto, ¿no? Bohr fue el primero en denominar formalmente este estado excitado dentro de la literatura como el núcleo compuesto, ¿no?
que al final, bueno, para nosotros es el estado excitado que se forma, por ejemplo, cuando uno toma en cuenta la interacción del núcleo con la partícula cargada o la partícula neutra, ¿no? En ambos escenarios puede ocurrir esto. Y naturalmente, ¿cómo se traduce este estado intermedio dentro del lenguaje de la fórmula de Fermi? Es a través justamente de la representación de la matriz de elementos, tomando en cuenta o el estado excitado, aquí representado nuevamente con la letra C, ¿no? Que recuerden bien, esto lo habíamos visto en una lección cuando hacíamos referencia justamente a la modificación, digámoslo así, de la fórmula general que tenemos, ¿no? De la regla de oro de Fermi, que es esta, donde naturalmente la matriz de elementos toma en cuenta un estado transitorio, o puede tomar incluso varios estados transitorios antes de llegar a el estado final, ¿no? Aquí representado por la letra beta. Entonces, en este caso particular, el estado final representado por la letra B mayúscula asociado a la reacción que estamos queriendo representar, ¿no? Tenemos un estado intermedio representado por la letra C, ¿no? Entonces, la forma de la matriz de elementos dentro de la interpretación de la fórmula de Fermi toma esta forma, ¿no? Y bueno, sabemos también de que de la fórmula que finalmente representa la probabilidad de que se dé una transición entre estados cuánticos, dadas estas condiciones, ¿no? Reflejada nuevamente a través de la fórmula de Fermi, podemos naturalmente llegar a calcular la sección eficaz, ¿no? O asociar la sección eficaz en términos de la fórmula de Fermi, ¿no? Tomando en cuenta de que naturalmente esto está en términos de, por ejemplo, las velocidades asociadas a los dos participantes, vamos a decirlo así, dentro de la reacción nuclear, ¿no? Que justamente aquí en la determinación o en la definición de la sección eficaz vemos justamente representadas las velocidades asociadas a los participantes dentro de la reacción nuclear, ¿no? En términos bien generales, ¿no? Y bueno, y aquí Rho sub E está asociada naturalmente a la densidad de estados asociadas a los estados finales, ¿no? Que también lo habíamos visto repetidas veces, toma esta forma en términos de, por ejemplo, la cantidad de momento, ¿no? O en términos de la energía total asociada al estado final. Bien, entonces si uno toma en cuenta todos estos términos dentro de la regla de oro de Fermi modificada, la llamaremos así, finalmente llegamos a una expresión de la sección eficaz dada por esta relación de acá, ¿no? Donde finalmente este B estará asociado a la velocidad o al aporte de la velocidad de las velocidades de las dos partículas o de los dos núcleos que, por ejemplo, son parte de la reacción nuclear, ¿no? La parte más importante de repente es haciendo referencia a la fórmula esta que vemos aquí asociada a la sección eficaz, es justamente la parte referida a la matriz de elementos, donde nuevamente vemos que tomamos en cuenta el núcleo compuesto dentro de la interpretación de Bohr o el estado transitorio antes de llegar al estado final, que nuevamente puede ser cuantificada, ¿no? A través de esta expresión en términos de la matriz de elementos dentro del contexto de la regla de oro de Fermi. Ahora recuerden bien de que esta forma en particular que toma en cuenta un estado transitorio, ¿no? Para llegar finalmente al estado final dentro de la interpretación de la regla de oro de Fermi, se denomina como la regla de Fermi número 1, ¿no? De hecho, la regla de Fermi número 2, que es la que teníamos más, digamos, familiar, por los ejemplos que habíamos visto anteriormente, ¿no? Tiene explícitamente esta forma, ¿no? Donde nuevamente lo único que cambia es la forma asociada a la matriz de elementos, donde ahora en el caso de justamente llegar a tomar en cuenta un estado transitorio, toma esta forma, ¿no? Tomamos en cuenta la información del estado transitorio antes de llegar al estado final, podemos decirlo en otras palabras, ¿no?
Ahora, ¿qué representa naturalmente este estado transitorio? Representará en nuestro contexto las variaciones que podríamos asociar a la matriz de elementos y las mismas se traducirían finalmente, ¿no?, en términos de la sección eficaz. Por eso es que llegamos a la fórmula de la sección eficaz para que esas variaciones de la matriz de elementos en la fórmula de la sección eficaz, si ustedes quieren, representen justamente las resonancias o estos picos que asociamos a las resonancias nucleares que están a su vez asociadas a el estado excitado en nuestro ejemplo, por ejemplo, del oxígeno 17, ¿no? Donde finalmente estas resonancias pueden ser cuantificadas de manera, vamos a decir, de manera precisa en términos justamente de la sección eficaz asociada a la matriz de elementos que viene de la fórmula de Fermi, ¿no? Bien, en la literatura, esta forma de la sección eficaz en términos de la matriz de elementos, tomando en cuenta el estado transitorio o en términos, si ustedes quieren, de la regla de Fermi número 1, ¿no? Se conoce como la fórmula de Breit-Wigner. Obviamente esta es modificada en el sentido que podemos reescribir esta ecuación o esta parte del término de la sección eficaz y ponerla en términos de estas funciones gamma, ¿no?, asociadas a cada una de las matrices, por ejemplo, que están a su vez vinculadas justamente con las transiciones que estamos tomando en cuenta o donde estamos tomando en cuenta justamente la transición o la información del núcleo compuesto o del estado transitorio, ¿no? Este gamma sub c, por ejemplo, dentro de la representación más familiar, ¿no?, conocida como la fórmula de Breit-Wigner, representa, por ejemplo, la tasa de formación del estado compuesto, ¿no? Recuerden bien que podemos llegar a representar, ¿no?, una suerte de probabilidad de que se dé cierto estado, ¿no?, en la interpretación de la fórmula de Fermi, y esto está justamente vinculado con las matrices de elementos que permiten dar estas transiciones entre estados cuánticos. Entonces, finalmente, en otros términos, podríamos entender de que esta gamma sub c, que está justamente asociada a la probabilidad de que se forme un estado transitorio, estará determinada finalmente por la matriz de elementos que o que cuantifica esta posibilidad, podemos decirlo así, ¿no? O que simplemente, como habíamos mencionado hace un momento, representará la tasa de formación o la probabilidad de que este estado compuesto se dé dentro de la reacción nuclear, ¿no? Gamma sub a será justamente la probabilidad de que se dé el decaimiento del estado compuesto, por ejemplo, al estado final, por ejemplo, ¿no? Y este gamma de acá representa justamente como que el ancho total de la resonancia del núcleo. Donde si, por ejemplo, esto último que habíamos mencionado para estas transiciones, tomando en cuenta el estado transitorio asociado al núcleo compuesto, ¿no?, en cada una de estas transiciones, entonces veremos justamente de que finalmente lo ancho o la altura máxima la altura la anchura a la altura máxima, que sería determinado por cada una de las resonancias que estarían presentes, determinando el estado excitado, estaría asociado explícitamente justamente a esta función que estamos tomando en cuenta en términos de este gamma, que representará justamente las probabilidades de que se dé un estado transitorio, haciendo referencia justamente a una resonancia que toma lugar en el estado excitado del núcleo compuesto, para nuestro caso nuevamente del oxígeno 17, y nuevamente decaiga al estado, vamos a decir, inicial, antes de que se dé la otra transición, por ejemplo. Y habíamos dicho que el estado excitado podría estar representado por varias resonancias o varios picos asociados justamente a toda esta región de energías que asociamos justamente cada una de estas resonancias
correspondientes al estado excitado o al núcleo compuesto, ¿no? Entonces, de esta manera podríamos, a través de la fórmula de Breit-Wigner, cuantificar todas estas transiciones que ocurren a través de lo que habíamos visto ya, ¿no? Es decir, a través de la matriz de elementos que viene justamente de la representación de la regla de oro de Fermi número 1. Bien, justamente también podemos ver de que el denominador, ¿no? Donde la energía total entre la transición de estados, por ejemplo, se acercan o son muy similares, por ejemplo, entre la transición de los estados de los estados A, ¿no? Tendremos justamente un máximo en el pico, digamos, de la resonancia. Mientras más próximas sean estas energías, entonces estos picos van a ser más pronunciados y obviamente la anchura asociada a cada una de las resonancias también van a ser más pequeñas, ¿no? Eso también podríamos verlo reflejado de la fórmula de la expresión final a que llegamos derivando de la regla de oro de Fermi número 1, ¿no? Que es la expresión asociada a la sección eficaz en términos de la modificación que hemos hecho para llegar a definir justamente lo que se conoce en la literatura más comúnmente como la fórmula de Breit-Wigner, ¿no? Que cuantifica finalmente estos estados excitados o estas resonancias, perdón, en el estado excitado del núcleo compuesto, ¿no? Ahora, naturalmente, podemos finalmente, como habíamos asociado incluso, ¿no? A estos matrices de elementos que finalmente dentro del contexto de la fórmula de Breit-Wigner son estas funciones gamma, ¿no? Podríamos asociar justamente el efecto de la barrera de Coulomb, ¿no? A través de la inclusión, naturalmente, que habíamos hecho en la aproximación de estas matrices de elementos, tomando en cuenta justamente el término de gamma, que es el argumento de la exponencial, ¿no? que vemos acá. Entonces, podemos incluir la información, ¿no? De una forma, digamos, decir, natural dentro de la expresión de la fórmula de Breit-Wigner y finalmente también esta fórmula aplicarla para las reacciones que involucren partículas cargadas. Bien, entonces, retornando justamente a nuestro gráfico, podemos ver que justamente el primer pico sucede a una energía, digamos, a una energía típica que comienza en 0.41 megaelectronvolts aproximadamente, y justamente el ancho de que podríamos asociar a la primera resonancia vendría a representar este valor aproximadamente, ¿no? De 0.04 megaelectronvolts por las condiciones dadas naturalmente en esta reacción. Y esta justamente puede corresponder a su vez a la vida media del estado excitado, ¿no? Podríamos calcular naturalmente la vida media del estado excitado. Recuerden que simplemente sería la inversa de esta función, ¿no? En términos de la matriz de elementos que ya habíamos hallado previamente, asociada a esta fórmula particular para la expresión de la fórmula de Breit-Wigner, y hallar justamente un tiempo de vida media asociado al mismo que, por ejemplo, en nuestro caso particular del ejemplo que estamos estudiando, corresponde a un valor muy pequeño, ¿no? De 1.6 por 10 a la menos 20 segundos, por ejemplo, ¿no? Y así ir cuantificando cada una de las resonancias asociadas al estado excitado. Bien, también podemos, como estamos estudiando esta gráfica en términos de la sección eficaz, en términos de la energía cinética asociada, ¿no? A la reacción, esta podemos también interpretarla como el neutrón va perdiendo energía por las colisiones justamente que experimenta con los demás nucleones dentro del núcleo, ¿no? Y justamente esta interacción que está teniendo con los demás nucleones dentro del núcleo, en el caso que estamos estudiando del oxígeno 17, forma naturalmente el oxígeno 17 y justamente los estados es un núcleo que se encuentra en un estado excitado porque estamos experimentando, ¿no? Las resonancias asociadas al mismo. Esa sería la interpretación. Y si esta energía, por ejemplo, podría superar la energía de los 0.41, ¿no? megaelectronvoltios que se asociaría explícitamente a la primera resonancia que se observa en la reacción, ¿no? Esta, por ejemplo,
podríamos decir de que podría el núcleo o podría darse una probabilidad de que el neutrón no pueda escapar del núcleo. Y justamente en esta sección o en este sector que podríamos asociar al de las resonancias del núcleo compuesto, nos podría llevar a un escenario donde si no puede escapar el neutrón, entonces tendríamos una captura del mismo y esta se conoce como la captura radiativa del neutrón, digamos, ¿no? Y en el fondo, donde podríamos ver de que normalmente tenemos, ¿no?, el decaimiento de cada una de las resonancias, teniendo este comportamiento con la energía, esta se interpreta como la resistencia justamente del núcleo para poder ser, podemos decirlo, alterado lo suficiente por el neutrón, ¿no? De manera de que, por ejemplo, si se superase, digamos, una energía, ¿no?, mayor a los 2 megaelectronvoltios, que podría asociarse naturalmente a la energía cinética, por ejemplo, del neutrón interactuando con el mismo, esta podría provocar, por ejemplo, una reacción de fisión, ¿no? Y más adelante veremos justamente que eso podría darse con una muy alta probabilidad en reacciones nucleares que están justamente enfocadas a que se produzcan, por ejemplo, este tipo de reacciones de fisión, ¿no? Bueno, naturalmente, como estamos partiendo de una fórmula bastante, bastante, digamos, enfocada en la cuantificación de los estados de resonancia, como habíamos visto, ¿no? Que derivan de la cuantificación de los estados transitorios dentro de la interpretación de la regla de oro de Fermi número 1. Podríamos pensar que de manera natural también podríamos incluir otros factores que son parte, por ejemplo, de la dinámica, podríamos decir así, acoplada a la representación por ejemplo, de los nucleones dentro de lo que habíamos visto ya, por ejemplo, basados en un modelo cuántico del núcleo, ¿no?, que es el modelo de capas, y de este, por ejemplo, derivará la información de el momento angular, por ejemplo, de los núcleos, que sabemos bien que puede ser también cuantificado, ¿no?, por justamente este modelo que habíamos visto más antes, referido al modelo de capas. Entonces, la información, en otras palabras, del momento angular, por ejemplo, que podríamos asociar a los núcleos, ¿no?, o del momento angular total, en realidad, en términos de J, ¿no?, que podríamos asociar a los núcleos, podríamos representarla finalmente en un término que aquí lo vamos a denominar G, ¿no?, donde estos finalmente podrían ser incluidos en la expresión de la fórmula de Breit-Wigner, como ustedes pueden ver acá, simplemente multiplicando por, vamos a decir así, el efecto de la contribución del momento angular del núcleo que participa en la reacción nuclear, ¿no? Simplemente para recordar, por ejemplo, en el escenario donde tomamos en cuenta como participantes dentro del núcleo, ¿no?, a los neutrones, estos no tienen un momento angular orbital con respecto al núcleo, pero el núcleo compuesto podría contribuir, ¿no?, con el momento angular, de manera de que se tome en cuenta también la participación eh, de los protones dentro de la formación del núcleo compuesto, ¿no? Y podríamos asociar dentro el contexto de la sección eficaz, ¿no?, simplemente la contribución del momento angular total asociado al núcleo, tomando en cuenta ambos participantes, es decir, protones y neutrones, y tomando en cuenta naturalmente los mismos participantes, entre los nucleones me refiero, pero referidos al núcleo compuesto, que sería el núcleo no final producto, sino el núcleo originado por la interacción justamente que, por ejemplo, dentro del contexto del neutrón se produce cuando éste llega a interactuar con el mismo, ¿no?, o llega a penetrar, si ustedes quieren, el mismo, y produciendo justamente las alteraciones que habíamos visto en el contexto, por ejemplo, de las resonancias asociadas al estado excitado del núcleo compuesto. Entonces, finalmente, este factor puede ser, ¿no?, digamos, por lo que ya habíamos visto, ¿no?, en el modelo de capas, derivando justamente a la interpretación del momento angular total para el núcleo, podríamos
pensar de que esta finalmente podría contribuir en una orientación final que pueda tener el neutrón, por ejemplo, interactuando con el núcleo, en realidad, ¿no? Con el núcleo que estamos tomando en cuenta en la reacción nuclear. Entonces, esa información finalmente es introducida, como habíamos mencionado más antes, a la expresión final de la fórmula de Bragg-Wigner, y simplemente podría ser, como habíamos visto, multiplicada directamente por la fórmula de Bragg-Wigner para poder tomar en cuenta esta contribución del momento angular sobre todo dentro de la cuantificación de las resonancias que podrían ocurrir en el núcleo compuesto, ¿no? Por la interacción que está ocurriendo con la partícula neutra, o también podríamos tomar en cuenta la partícula cargada, como habíamos visto, ¿no? Bien, naturalmente, a ver, del ejemplo podríamos pensar de que estamos viendo de que de repente la reacción podríamos limitarla, ¿no? a núcleos relativamente livianos, ¿no? Como por ejemplo el núcleo de oxígeno. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si tomamos en cuenta un núcleo mucho más pesado, ¿no? Tomando en cuenta digamos, un límite más, un límite superior, tomando en cuenta un núcleo mucho más masivo, ¿no? Repito, digamos, el núcleo de uranio 238. Entonces, ¿qué pasa con estas resonancias? Es lo que veremos ahora con la dispersión de los neutrones en núcleos pesados. Entonces, de igual forma, ustedes como pueden ver de esta gráfica, tenemos, ¿no? la formación de estados excitados, pero que tiene una característica particular, digamos, en esta descripción. No vamos a ir en detalles, pero si uno se enfocaría, digamos, en la cuantificación justamente de cada una de las resonancias que van tomando lugar, formando el núcleo de plutonio de 239, sería, ¿no? Por la interacción que el neutrón tendría con el núcleo de uranio 238 y formando el núcleo compuesto, ¿no? del núcleo de plutonio 239, en realidad sería, esto está incorrecto. Entonces tendríamos justamente los estados excitados correspondientes a este estado compuesto, que finalmente podría derivar, por ejemplo, en una reacción de fisión, ¿no? Bueno, también podríamos hacer una aproximación de la interacción de los neutrones tomando en cuenta bajas energías, ¿no? Tomamos en cuenta, podríamos pensar, digamos, en dos escenarios, como habíamos dicho, ¿no? En el escenario en el cual el neutrón, por ejemplo, podría tener una energía térmica. Recuerden bien que el neutrón rápido tiene una energía del alrededor de 2 megaelectronvoltios, ¿no? Entonces, un neutrón rápido fácilmente podría provocar, por ejemplo, una reacción de fisión y en particular en núcleos que son, digamos, susceptibles a que esto ocurra, ¿no? Como veremos más adelante, enfocándonos en núcleos, por ejemplo, pesados. Pero también podría darse el otro escenario, en el cual tenemos en cuenta justamente los neutrones así denominados térmicos, que tienen energías muy bajas, ¿no? Del orden de, o sea, por muy debajo, digamos, de 1 megaelectronvoltio, yendo, digamos, a la escala de los cientos de kiloelectronvoltios, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, justamente la sección eficaz total puede ser aproximada a esta fórmula que ustedes pueden ver acá, donde simplemente tomamos en cuenta en el denominador, por ejemplo, de esta fracción asociada a la sección eficaz total, una constante, y bueno, más allá de los detalles que habíamos visto que vienen justamente de la energía asociada a la forma de las resonancias que luego son cuantificadas, ¿no? por esta fórmula, y que justamente están asociadas a la fórmula de Fermi número 1. Aquí podemos notar justamente que el término de 1 sobre b, ¿no? que es, digamos, la velocidad asociada, en este caso, al neutrón térmico, ¿no? Podemos pensar de que dominaría en cierto modo, tomando justamente esta dependencia con la velocidad y luego con la energía justamente asociada a la energía cinética asociada al mismo, la energía total. Podríamos tomar esta dependencia, o podríamos ver esta dependencia para justamente la forma de la sección eficaz, y es justamente lo que vemos en esta gráfica de acá, ¿no? Que cae, digamos, la interacción de la sección, o la cuantificación de la sección eficaz de los neutrones
atravesando un núcleo, haciendo referencia, por ejemplo, en este caso particular, es de neutrones térmicos justamente atravesando un núcleo de cadmio o interactuando con un núcleo de cadmio 113, ¿no? Y este comportamiento es justamente inversamente proporcional con la velocidad, se puede ver reflejado en términos de la sección eficaz y la energía total de la reacción en esta gráfica de acá, ¿no? Tomando en cuenta de que, por ejemplo, la energía asociada a estas son energías relativamente del orden de unos cuantos, incluso electronvoltios, ¿no? Comparadas, por ejemplo, con las energías que habíamos visto en reacciones donde tomamos en cuenta, por ejemplo, neutrones que podrían tener una energía mucho más grande, muchísimo más grande, ¿no? Provocando resonancias, como ustedes pueden ver, ¿no? Entre lo que ocurre acá y lo que ocurre acá, digamos, independientemente del núcleo que estamos tomando en cuenta, podemos ver que las resonancias son más marcadas, digamos, ¿no? En una interacción más energética, podemos decirlo así, del neutrón con el núcleo pesado. En cambio, en un escenario donde tomamos un límite de muy bajas energías para los neutrones, o podríamos tomar incluso la región o la escala de la energía asociada a los neutrones térmicos, e interactuando justamente con un núcleo relativamente grande que es el núcleo de cadmio, vemos de que las resonancias no son tan marcadas, o de hecho tal vez ni siquiera se podrían producir, ¿no? en este escenario. Y que la sección eficaz principalmente estaría dominada por ¿no? por este término que dominaría justamente la forma de la sección eficaz, reflejando la interacción del neutrón con el núcleo de cadmio en este caso, ¿no? Bueno, las reacciones nucleares con partículas cargadas, habíamos mencionado de que es posible, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de esta reacción en particular que tenemos acá, la partícula alfa con el oxígeno, perdón, con el núcleo de carbono 13 formaría un estado excitado del núcleo del oxígeno 16 y se liberaría, por ejemplo, un neutrón en la reacción, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que incluir dentro de la interpretación dentro de la interpretación que habíamos hecho de la forma de Lebret-Wigner? Justamente aquí la tenemos la expresión. Tendríamos que incluir justamente el término asociado al argumento de esta exponencial que habíamos visto que deriva de la inclusión que habíamos hecho dentro de la forma de la matriz de elementos, que incluiría justamente el efecto de la barrera del potencial de Coulomb asociado al núcleo, ¿no? El efecto de repulsión asociado al potencial de Coulomb del núcleo, que naturalmente, al tratarse de una partícula cargada, sería lo primero con lo cual lo primero que interactuaría la partícula cargada antes de provocar cualquier alteración no significativa en el núcleo, ¿no? Entonces, eso es posible, lo habíamos mencionado, ¿no? Calcularlo, y de hecho, si se podrían dar naturalmente, esto dependerá de la energía que tenga la partícula alfa, superando justamente los límites de la energía asociada a la barra de Coulomb, para que naturalmente se pueda dar alteraciones significativas en el núcleo cuando la partícula alfa llegue a interactuar con el mismo, ¿no? Particularmente produciendo estas resonancias que habíamos ya estudiado, que en este contexto estarían producidas por la partícula alfa, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver reflejado justamente lo podríamos ver reflejado justamente en esta reacción de acá, donde tenemos justamente nuevamente asociado al núcleo compuesto que está representado por el oxígeno 17 y la partícula alfa incidiendo en o produciendo y finalmente tener justamente la interacción podemos ver un poco diferente de lo que habíamos visto, por ejemplo, en el caso de los neutrones interactuando con núcleos relativamente ligeros, donde naturalmente el comportamiento de la sección eficaz podemos ver nuevamente, es completamente diferente, ¿no? Aquí ustedes pueden ver para el caso de la interacción del neutrón con el oxígeno 16 produciendo el estado excitado del oxígeno 17,
Y en este caso de acá podemos ver la partícula alfa interactuando con el núcleo de carbono 13, produciendo, por ejemplo, los estados excitados del núcleo de oxígeno 17. Entonces, ¿qué interpretación le podríamos dar justamente a este nuevo comportamiento que podríamos hallar de la sección eficaz asociada a la partícula cargada interactuando con el núcleo y produciendo estos estados excitados? Es justamente la presencia de la barrera de Coulomb, que, como habíamos mencionado, tendría que superar una cierta energía, en este caso de alrededor, ¿no?, de un megaelectronvoltio, para que justamente empiece a darse los estados excitados del núcleo compuesto, que sería nuevamente referido al núcleo de oxígeno 17, ¿no? Entonces, las resonancias que también se pueden observar acá para el caso del oxígeno 17 o el estado compuesto o el núcleo compuesto, ¿no?, en el contexto que habíamos ya mencionado previamente asociado a la cuantificación de estas resonancias en términos de la fórmula de Fermi número 1 y traducidas en términos, ¿no?, de la sección eficaz asociadas a la fórmula de Breit-Wigner, tienen finalmente esta forma que puede ser cuantificada, ¿no? Bien, entonces, nuevamente repito, esta modificación en la forma que habíamos visto inicialmente cuando teníamos la interacción de una partícula neutra, es decir, el neutrón con el oxígeno 16, por ejemplo. Aquí vemos claramente de que eso ocurre, naturalmente poniendo un límite mínimo en la energía, la cual, superada esa, asociada naturalmente a la energía por la presencia del campo de columna al núcleo, que sentiría justamente la partícula alfa. Superadas las energías, recién podría darse las resonancias asociadas al núcleo compuesto, ¿no? Y se podría generar, incluso se podría dar una formación de este núcleo compuesto en la reacción nuclear. Pero lo importante es ver de que podemos también cuantificar cuando se trata de una partícula cargada que está provocando esta reacción nuclear, ¿no?, que es lo que ocurre naturalmente. Y de hecho, si recuerdan, en la anterior clase habíamos mencionado de que uno de los primeros personajes en poder justamente estudiar estas reacciones nucleares, naturalmente porque él estaba, si recuerdan bien, él estaba trabajando en experimentos con justamente fuentes que eran el de las partículas alfa, era Rutherford, ¿no? Bien, bueno, me gustaría quedarme por aquí en esta primera parte de la clase. Volvemos a la segunda parte de la clase en un momento. Bueno, muchas gracias.